La Bohemia. En la esquina del edificio La Bohemia, desde 1990, nos topamos con esta mágica obra del reconocido artista Carlos Nichols Mejía. Con un total aproximado de 10 metros de alto, en platina de hierro, ilustra 4 siluetas de 2 hombres y 2 mujeres, todos de color negro. Reposan sobre una gran base con acabado en granito, seccionada en 3 niveles. En el nivel más bajo, casi a la altura del suelo, el primer hombre, sentado con su guitarra en una postura de encuentro musical con ella. En el nivel intermedio, tenemos a un segundo hombre, esta vez de pie, totalmente erguido, sosteniendo 2 paletas o máscaras contrapuestas en sí mismo, una enojada y otra alegre, como símbolo del arte teatral. En el nivel más alto, nos encontramos a la primera mujer en una pose que podría aludir a algún tipo de danza escénica, arrodillada, con su pierna izquierda extendida con delicadeza, mientras su torso, cabeza y brazos se inclinan armónicamente hacia atrás. En este mismo nivel se erige un poste que sostiene en su extremo a la segunda mujer, la cual se encuentra elevada en lo alto, dibujando con su cuerpo en el aire un movimiento de ballet clásico. De manera integral, todo el conjunto escultórico es una hermosa pieza que en efecto nos regala un sentimiento bohémico. El Vigía. Al interior de la unidad residencial Panorama podremos encontrar otra huella más del artista Carlos Nichols Mejía. Ilustra un hombre en color negro, de cara hacia el sur y con su brazo izquierdo extendido señalando este mismo punto cardinal. Con su mano derecha sostiene y eleva una especie de antorcha y la llama al parecer se despliega a través de su brazo hasta alcanzar la altura de la cintura. Empina su pierna derecha mientras la izquierda la recoge hacia atrás. Lo rodea un aro vertical amarillo, quizás haciendo alusión a la luz que irradia. El hombre está sujeto de arriba abajo con una cadena que permite dar la ilusión de estar flotando en el aire. Elaborada en platina, varilla y tubo de acero, la figura reposa sobre una enorme columna cilíndrica, alcanzando una altura total aproximada de 7,5 metros. Es apreciada aquí desde el año 1990. El Lancero. Para finalizar la ronda de esculturas de Carlos Nichols Mejía, nos dirigimos a un costado del antiguo almacén La 14. Justo en medio de una zona verde y rodeado de árboles se encuentra esta pieza un poco desapercibida. Tenemos a un hombre de gran tamaño, con una postura heroica y su mirada en lo alto, mientras sostiene con su mano derecha una lanza. Elaborado con láminas de acero oxidado de cortes irregulares, mide 3,60 metros de alto. Al parecer, representa al reconocido caballero quijotesco de Miguel de Cervantes Saavedra, dispuesto aquí bajo el sol y la lluvia desde el año 1989. Rafael León Agudelo Correa. Llegamos al Parque Providencia, un sitio ameno y delicioso. Sus árboles te abrazan. Su hermosa iglesia hace juego con el espacio mágico de un bello pueblito antiguo. Cuenta con una encantadora fuente real y funcional, única en Pereira. Y a un costado del parque tenemos el busto de Rafael León Agudelo Correa, uno de los fundadores del barrio La Divina Providencia. Reconocido ingeniero civil, nacido en Ciudad Bolívar, Antioquia, pero sobre todo un líder en su época. En 1946, en los inicios de este acogedor barrio, lideró en estos terrenos la Cooperativa de Habitaciones Obreras Económicas del barrio La Providencia, con la idea de dotar de vivienda a personas de escasos recursos mediante el sistema cooperativo. En efecto, la materialización del busto nace de un estrecho reconocimiento y agradecimiento a nuestro personaje. Sello. Al pasar por un costado de la unidad residencial serrana, nos encontramos con una pieza algo enigmática y sublime. Una estructura en platina de acero, con un poco más de 2 metros de alto, de color naranja, aunque en ciertas zonas se puede apreciar su anterior pigmentación amarilla. Detallamos que está compuesta por 10 módulos iguales, unidos por pernos, que a medida que ascienden se van inclinando gradualmente, hasta dibujar una curvatura orgánica. Cada módulo tiene 2 aletas laterales que le dan cierto aerodinamismo a la obra. Desde un punto de vista frontal se puede apreciar una delicada hilera de rombos verticales. Es una pieza que llama la atención con facilidad, tiene una privilegiada ubicación y entrega armonía a su entorno.
fue realizada por el reconocido artista Jaime Mejía Jaramillo, ubicada aquí desde el año 1992.